Continúan las noticias de France 24. Mi nombre es Ángela Gómez y aquí están los titulares. Con un día de homenajes solemnes, Francia conmemoró 10 años de los atentados de París e inauguró un nuevo jardín de la memoria dedicado a las 132 víctimas mortales. Sus nombres fueron leídos y Emmanuel Macron dijo que Francia recuerda y el dolor permanece. Tenemos reporte. Después de 43 días de crisis, terminó el cierre de gobierno más largo en la historia de Estados Unidos. Tras la firma de Donald Trump a la ley de acuerdo de gasto entre demócratas y republicanos, ya se retoman las actividades de los empleados del Estado que estaban en paro. Y este jueves Colombia recuerda los 40 años de la peor tragedia natural de su historia ocurrida en la ciudad de Armero durante la noche del 13 de noviembre de 1985. La erupción del volcán Nevado del Ruiz provocó una avalancha que sepultó a la población, matando a 25.000 personas. Comenzamos con las conmemoraciones en París. En Francia fue un día de ofrendas y discursos políticos por las 132 víctimas del 13 de noviembre hace una década. Nuestra periodista Erika Olavarría nos amplió sobre el desarrollo de la jornada. Bueno, comenzaron tempranos con los tradicionales homenajes en los sitios de los atentados, el Estadio de Francia, las terrazas y el Bataclan, pero sin duda acaba de terminar la ceremonia más importante, la que marcó la diferencia este año porque se cumplió una década ya de estos terribles atentados que dejaron 132 muertos, una ceremonia que tenía como hilo conductor la música, nos lo había adelantado el organizador, justamente uno de los organizadores de la ceremonia de los Juegos Olímpicos, por ejemplo, al comienzo vimos a Jarvis Cocker, el vocalista del grupo británico Pulp, que se encontraba justamente ese 13 de noviembre del 2015 aquí en París. Él escribió una canción que se llama Viernes 13 y que luego la presentó en su programa de la BBC, pues él la interpretó, más bien fue casi una recitación de la letra de esa canción. También hubo un momento muy importante en que el coro formado por víctimas de los atentados y también familiares de las víctimas interpretó la que se conocía como la canción de los vivos, porque hubo una canción de los muertos cuando se leyeron los nombres de los fallecidos y se vieron sus fotos proyectadas con un espectáculo de luces, pues luego hubo esa canción de los vivos interpretada con el cantante justamente de Eagles of Death Metal, el grupo que tocaba en la sala de conciertos Bataclan, Gis Hugh, que recordemos siempre ha tenido gestos con las víctimas desde el día de los atentados, luego volvió a tocar a París. Para él era un deber y en un caso concreto que conozco, él, por ejemplo, hizo los coros de las canciones de un grupo de una de las personas que falleció en la sala de conciertos Bataclan. Hubo también momento para los discursos, los dos presidentes de las dos asociaciones, una de ellas 13, 11, 15, es la asociación más bien de los padres de las víctimas, una asociación formada por personas más bien mayores de edad. Ellos destacaron justamente, bueno, esta conmemoración, toda la necesidad de encarnar la memoria y destacaron que pronto además va a inaugurarse por fin ese museo en recuerdo de las víctimas del terrorismo y destacaron también la pregunta que a ellos les queda tras esos atentados y también tras el juicio que hubo por estos atentados en el año 2021, ¿por qué se produjeron estos hechos? Luego escuchamos el discurso del presidente de Love for Paris, una asociación que estaba formada por gente más joven, la mayoría víctimas del Bataclan, y que va a disolverse justamente hoy, pues ellos quieren dejar ese papel de víctimas, así lo dijo Arthur Denouveau, su líder, pues él en cambio puso el acento justamente cómo hacemos para separarnos de este drama y la respuesta fue el amor. De la alcaldesa de París podemos destacar que ella volvió a recordar por qué París fue blanco de estos atentados, porque es una ciudad que ama la diversidad, porque es una ciudad que disfruta con un concierto, con una terraza que vibra y que aprecia las diferencias, y destacó la alcaldesa cómo la ciudad se puso de pie y cómo se sigue poniendo de pie. Y finalmente ese único discurso de Emmanuel Macron, recordemos que nunca un presidente había participado de estas conmemoraciones, pues él, como nos tiene acostumbrados a esos discursos con muchas metáforas, con alegorías más bien poéticas, recordó también
dijo que quería buscar el sentido de lo que habían sido estos ataques, dijo que el yihadismo lamentablemente seguía existiendo, que Francia había hecho mucho y que su gobierno, pero en general el país había hecho mucho para combatirlo, pero que sigue existiendo. Ahí él enumeró las medidas, cómo se ha aumentado el presupuesto, cómo se han publicado reglamentos, ¿no es cierto?, a nivel europeo, pero también se ha reforzado todo el arsenal legislativo en Francia para luchar contra el yihadismo, que le ha dado más herramientas a la policía, también a la policía que está en las cárceles, que justamente donde se radicalizan muchas de las personas, como también se han hecho esfuerzos por analizar el financiamiento que reciben los grupos terroristas, pero dijo, bueno, no podemos garantizar que no volvamos a tener un hecho como este, y recordó que desde el año 2015 han sido frustrados 85 nuevos atentados. Pero, como digo, la música era la columna vertebral y nuevamente ese coro de las víctimas permitió que esta ceremonia terminara por lo alto con una canción que recuerda cómo el amor vence sobre el odio, una canción que aquí en la Plaza de la República, donde yo me encuentro, fue acompañada por todas las personas que estaban con sus banderas francesas y con aplausos, emocionados también de ver que estas víctimas logran recuperarse a través de la música y del hecho de unirse y de mantenerse encarnando justamente esa esperanza. En las horas posteriores a los ataques, Abdelhamid Abaoud era el hombre más buscado de Francia, jefe y uno de los perpetradores de la masacre. Su persecución movilizó a los servicios de inteligencia de una decena de países hasta el 18 de noviembre, cuando fue asesinado. Veamos. Para los servicios de inteligencia franceses, Abdelhamid Abaoud se encontraba en Siria la noche del 13 de noviembre, lejos de París, donde 9 terroristas acaban de cometer los peores atentados que ha conocido Francia. Pero una cámara de seguridad delata su presencia la noche de los atentados, a las 22:14. En estas imágenes se le ve con sus zapatillas naranjas en una estación de metro de Montreuil, en las afueras de París. El belga marroquí acaba de abandonar el auto utilizado por uno de los comandos en su macabra ruta por el corazón de la capital. El vehículo será encontrado con 3 Kalashnikovs en su interior y rastros de ADN de Abdelhamid Abaoud. Se convierte entonces en el hombre más buscado de Francia y rápidamente es considerado el jefe operativo de los atentados. Desde la noche del 13 de noviembre, Abaoud se esconde con un cómplice detrás de un arbusto en Aubervilliers, debajo de una autopista. El 16 de noviembre, el testimonio de una mujer conocida bajo el seudónimo de Sonia cambiará las cosas. Llama a la policía para informar que ha hablado con Abaoud. Convocada por la DGCI, afirma que está alojando a Hasna Ait Boulassen, prima del terrorista. Esta última habría recibido una llamada desde Bélgica ordenándole que le ayudara. Sonia declara a las autoridades que fue con su amiga a Aubervilliers antes de reconocer a Abdelhamid Abaoud. El tiempo apremia, el terrorista planea nuevos atentados en suelo francés. La denuncia lleva a las fuerzas del orden a vigilar el escondite del terrorista. Es identificado formalmente el 17 de noviembre y rastreado hasta Saint-Denis, en los suburbios de París, a las 22:28, el último escondite de Abdelhamid Abaoud. Mientras tanto, un centenar de hombres del RED y de la BRI se preparan para el asalto. La operación, que inicia a las 4:20 de la madrugada del 18 de noviembre, es muy violenta. Se lanzan 40 granadas y se disparan más de 1.500 municiones. El edificio corre incluso el riesgo de derrumbarse cuando un terrorista hace explotar su cinturón. El asalto, que terminó oficialmente alrededor de las 11:30, fue muy largo. El cuerpo de Abdelhamid Abaoud fue encontrado dentro del apartamento. La investigación revelará que murió por la explosión provocada por su cómplice. En Ucrania, el escándalo de corrupción que rodea al círculo cercano del presidente Zelensky ha tenido impacto entre la población, que se enfrenta a lo que se prevé será el peor invierno desde el comienzo de la invasión. Informe desde Kramatorsk de nuestra enviada especial, Catalina Gómez. Este escándalo, en el que están involucrados personas cercanas al presidente Volodymyr Zelensky, llega tal vez en uno de los momentos más difíciles para Ucrania desde el comienzo de la invasión a gran escala en el 2022, y lo es difícil tanto para los civiles en las grandes ciudades como para los militares en estas áreas cercanas al frente de batalla. En cuanto a los civiles, estamos viendo largos cortes de energía diariamente en grandes ciudades del país como consecuencia de una larga campaña que ha llevado
llevado a cabo Rusia desde hace semanas para destruir tanto la infraestructura energética como de gas del país y se preparan tal vez para el invierno más difícil desde el 2022 y en la línea de frente pues ni hablar, estamos tal vez en uno de los momentos más críticos, no solamente aquí en la región del Donbass donde se libra esa lucha intensa por la ciudad de Pokrovsk, que según los analistas militares Ucrania podría perder en las próximas semanas, pero no solamente se concentra ahí, también hay gran presión y gran dificultad en otras ciudades cercanas a Kramatorsk como Konstantinivka, Drushkivka, también está la ciudad de Limán, la ciudad de Kupiansk, que ya estuvo en control de los rusos al comienzo de la invasión a gran escala y que ahora vuelven a luchar para tener su control y están incluso en las calles de la ciudad, pero sin embargo hoy la gran presión está en el frente de Zaporilla, un frente muy olvidado desde la contraofensiva que fracasó Ucrania en el 2023. Allí intentan avanzar las fuerzas de Moscú, rodear una ciudad conocida como Julaypola, muy estratégica para la defensa de la ciudad de Zaporilla, que es una de las 4 capitales de provincia que clama Rusia tener el control después de un referéndum ilegal realizado en el 2022. Así que la situación es muy complicada para ellos. Los soldados siempre han dicho que ellos no pelean por Zelensky, que ellos pelean por sus familias y por la defensa de Ucrania, pero ver cómo ese dinero que podría ir destinado a ayudarlos con armas, con material para prepararse para el invierno se va en corrupción, obviamente es desmoralizante para ellos y hay bastante indignación. En Estados Unidos, los trabajadores federales volvieron a sus puestos después de que se levantara el cierre del gobierno. Informe de Ramiro Cue. Luego del fin del shutdown, los trabajadores retoman su normalidad. Los empleados estatales regresaron a la oficina este jueves. En estos 43 días, donde los salarios estuvieron congelados, algunos oficinistas debieron recurrir a alternativas para ganarse la vida, como fue el caso de Isaac Stein, trabajador federal del Servicio de Impuestos Internos, el IRS, quien montó un carrito de perros calientes. Tengo muchísimas ganas de volver al trabajo cuanto antes. Muchos empleados federales se han acercado a mi puesto, mis compañeros del IRS y del Tesoro, que son geniales. Vinieron en un grupo numeroso y también gente de otro edificio del IRS que vino a mostrarme su apoyo. Todos se han portado de maravilla conmigo. El retorno laboral también arrojó escenas como este empleado federal retirado en Atlanta, quien fue al Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades para expresarle su apoyo a los trabajadores. Es estupendo que puedan volver, es estupendo que vayan a recibir el salario atrasado, pero se interrumpe el trabajo. Hay cosas que no se podrán hacer porque el trabajo se interrumpió y creo que hay mucha gente que no considera importante el trabajo del gobierno. Simplemente no se dan cuenta de todo lo que sucede ni del impacto que puede tener. Ahora, con el retorno del funcionamiento gubernamental, la expectativa está puesta en que se puedan normalizar a contrarreloj asuntos como los servicios esenciales para el transporte aéreo o la ayuda alimentaria para millones de familias en una época de alto consumo por el Día de Acción de Gracias y la temporada navideña. Y Colombia conmemora el aniversario de la tragedia de Armero, luego de 40 años de la avalancha que sepultó un pueblo entero, dejando alrededor de 25.000 fallecidos. 40 años de la desaparición de un pueblo. Era el 13 de noviembre de 1985. Colombia aún no asimilaba la toma del Palacio de Justicia una semana antes, cuando una erupción en el volcán Nevado del Ruiz provocó una avalancha de tierra, sepultando el pueblo de Armero bajo el lodo. El resultado, alrededor de 25.000 muertos, casi el 70% de la población de esta localidad ubicada en el centro del país sudamericano. La mayor tragedia natural desde que se tienen registros en Colombia. No hay dolor como nuestro dolor. Ha desaparecido una ciudad. Han dejado de figurar en nuestra república, en nuestra polis, tan amenazada ya por propósitos humanos, pero tan inconmovible en nuestro optimismo de dueños del destino y arquitectos del futuro, hombres, mujeres y niños. Tras 40 años de la luz, decenas de víctimas continúan buscando a sus hijos, sobrinos y nietos. Existen decenas de denuncias de niños que salieron con vida de Armero y jamás fueron devueltos a sus familiares. Las pruebas indican que algunos de los menores de edad fueron dados en adopción a parejas extranjeras. La herida más grande que tiene Armero es el tema de los niños perdidos, que un padre o una madre jamás dejará de buscar a un menor, y menos sabiendo que su menor lo identificaron en un programa vivo de televisión de la época o que hay pruebas.
Además, los damnificados continúan clamando por justicia. Decenas de reportes de la época señalan que varios expertos pidieron a las autoridades nacionales y locales tomar medidas preventivas para evitar el siniestro. Sin embargo, hasta el momento el Estado colombiano no ha reconocido ser culpable de lo ocurrido en Armero. Fin del informativo. Siga en France 24.